Bien, chicos, tenemos que terminar ya con la materia. Habrían dos temas que nos quedan pendientes, uno sobre roles y estatus y el otro sobre agresión. Vamos a tratar de avanzar los dos temas entre esta y una última clase que les voy a dar, y ahí ya vamos a empezar con eh, prácticas y examen final. El tema de roles y estatus es un tema simpático porque se puede tomar desde muchos puntos de vista y tiene que ver con lo siguiente: cualquiera sea la forma en que está estructurada una sociedad, y se lo repito porque esto es importante, cualquiera sea la forma en que está estructurada una sociedad, hay roles y estatus. Roles son las funciones que cumplimos. Hay el rol de padre, el rol de hijo, el rol de abuelo, el rol de tío, los roles familiares. Pero también hay el rol de superior, inferior, el rol de director, el rol de secretario, el rol de lo que sea. Hay roles, todos tenemos roles. Dentro de una estructura general, nos ubicamos todos en un rol determinado. Y como nosotros podemos pertenecer a varias estructuras, podemos tener diferentes roles. Una misma persona puede ser padre, hijo, hermano, cuñado, suegro, yerno, etcétera, etcétera. Depende de su ubicación, la misma persona puede pertenecer a diferentes roles y diferentes estatus. El estatus lo podemos tomar como una especie de nivel, ¿no es cierto? El estatus de padres no es lo mismo que el estatus de hijos. El estatus de abuelo abarca al padre y abarca a los hijos, ¿no es cierto? Los estatus van dando posibilidades de jerarquías, mientras que los roles van dando posibilidades de acción. ¿Qué es lo que se espera de un papá? Que el papá eduque a sus hijos, que ayude a mantener el hogar, que trabaje por lo tanto para eso, etcétera, etcétera. Eso sí lo vemos como el rol de padre, rol de papá. Ahora, ¿cuál sería el rol del hijo? El rol del hijo, según el tipo de sociedad que nosotros estemos, es obedecer a los padres, estudiar, eh, tener amigos, en fin. Hay estas posibilidades que están dentro de su rol y dentro de su estatus. Pero todo esto se empieza a complicar si nosotros podemos pensar diferentes sociedades. En diferentes sociedades los roles y los estatus podrían cambiar, ¿no es cierto? En las sociedades orientales, todas las sociedades que tienen que ver con la China o lugares cercanos entre la China y la India, por ejemplo, hay roles muy fijos y estatus muy fijos. Todavía como lo era en la Edad Media, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Y hasta no hace mucho tiempo en la misma sociedad occidental. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en mi época y un poco antes de mi época, era difícil rebelarse contra los padres. Ningún hijo podía tener expresiones de indiferencia o de enfrentamiento con los papás. Se suponía que los papás tenían toda la razón, se suponía que los papás integraban un poco el orden social. Entonces con los papás no se discutía. Pero eso era antes, y todavía lo es en algunas sociedades. Fijémonos, por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad occidental y en sociedades orientales, algunas sociedades musulmanas. En las sociedades musulmanas la mujer no puede hacer nada que no se lo permita el conjunto de hombres de su familia, para empezar. Su abuelo, su papá, sus hermanos, ¿sí?
todos ellos tienen, especialmente por la línea del hombre, la línea masculina, tienen poder sobre la mujer. La mujer no puede discutir. Ahí los roles y los estatus están complicadamente de acuerdo como para que la mujer no tenga libertad. La mujer no tiene el mismo estatus de libertad que tienen los hijos, por ejemplo. Es más, el varón, por ser varón, tiene un estatus superior al de la mujer, no importa la edad. Entonces, acá ven ustedes un tipo de sociedad a la cual la podemos definir o conocer a través de cómo maneja los roles y los estatus. Todos tenemos roles. Ustedes mismos tienen roles. Yo mismo tengo un rol. No es lo mismo ser docente, por ejemplo. Yo cumplo un rol de docente, ustedes un rol de estudiantes. Y entonces lo que me toca a mí es enseñar una materia y lo que les toca a ustedes es aprender esa materia y estudiar la materia. Nada más, nada más. Entonces yo tengo un estatus de docente y al mismo tiempo un rol, el rol del que enseña. Ustedes tienen el estatus de alumnos y también el rol de alumnos. Aprenden, tienen que estudiar. Pero nada más, nada más. No podemos asimilar esto al mismo rol y estatus que si yo fuera el padre de ustedes. Ya no es así. En otras épocas, en otras culturas, fue y a lo mejor sigue siendo así, pero no en la cultura occidental. En las culturas orientales, el hombre tiene absoluto dominio sobre su esposa. Como estatus, el esposo siempre, siempre va a estar por encima de su esposa en el estatus. Él domina, él dirige. En cambio, la esposa no tiene un estatus similar y su rol obviamente tiene que ser el de ser obediente, compañera, en fin, ya el rol está previsto y la diferencia de estatus también. En Occidente no es así. En Occidente ha ido cambiando muchísimo y hoy en día se supone que tantos hombres o mujeres en un matrimonio tienen una paridad de roles y estatus. Es decir, que si la pareja tiene un niño, no es que ya la mujer esté obligada a cuidar al niño, el hombre también puede tener la obligación de cuidar al niño. No solamente eso. En Europa, aquí todavía no es tan frecuente, pero en Europa, si el hombre no encuentra trabajo y la mujer sí encuentra trabajo en una pareja, la mujer trabaja y el hombre se queda en la casa y cuida a los niños, hace la comida, etcétera, etcétera. Es decir, que son roles que podrían ser intercambiados o compartidos. Acá en Latinoamérica todavía estamos un poco atrasados con eso. Los roles todavía siguen siendo un poquito fuertes en el sentido en que preferiblemente la mujer es la que cuida a los niños y hace la comida. Y preferiblemente es el hombre el que sale afuera a trabajar para traer el sueldo a la casa. Esto ya está cambiando mucho, incluso en América Latina. Pero les doy una semblanza, así como ustedes pueden entender los roles y estatus. El rol masculino, el rol femenino, acuérdense, esas palabras las hemos escuchado desde niños. ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Qué significa tener un rol masculino o femenino? Pero fíjense que incluso con respecto a la sexualidad, ¿sí? ¿Cómo esto se está hablando de otra manera? ¿No? ¿Cuál es el rol masculino? El rol, el rol masculino en el ámbito sexual es el que acciona, digamos, es eh, el macho que penetra a la hembra. Esto es una cuestión totalmente biológica, ¿no es cierto? Pero resulta que estos roles pueden repetirse a nivel de homosexualidad.
cosas que no se querían ver antes, pero que los roles se puedan seguir repitiendo. Aparentemente, desde el punto de vista externo, tenemos dos hombres, pero se casan, son pareja, y ellos pueden adoptar un niño o una niña. Y el de los hombres que ha adquirido el rol femenino, cuida al niño o a la niña, se queda en la casa, eh, hace la comida, toma el rol femenino tradicional. El otro toma el rol tradicional de paternidad, de el hombre que gana el dinero para la casa, etcétera, etcétera. Todo eso se puede ver, todo eso se puede ver. Pero para mostrarles que el asunto del rol no está unido a la figura de la persona o la aparentemente función sexual que cumple, no. El rol está por encima de eso. Es el rol que la sociedad asigna a determinadas personas en determinadas situaciones. Por eso es que este asunto de los roles no se lo puede ver como genético, sino como social. Y es cada vez más evidente que los roles son sociales. Los roles están asignados según la sociedad a hombres o mujeres y los estatus. Los niños tienen que obedecer, los mayores tienen que dirigir. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes, como son niños que están en proceso de evolución, los adolescentes también tienen que obedecer, porque solamente se respeta el rango superior, el estatus de adulto. El adolescente no es adulto y por lo tanto tiene que obedecer al estatus de adolescente y obedecer a los adultos. Esto, les repito, puede ser mirado de diferente manera en Japón, en Australia, en Holanda, en Cochabamba, etcétera, etcétera. No hay una postura rígida al respecto, porque las sociedades son diferentes y van cambiando además históricamente. Pero es interesante que en determinado momento se establecen roles y estatus. Estos son los roles que cumplen las mujeres, estos son los roles que cumplen los hombres, estos son los roles que cumplen los niños. Los niños estudian y nada más, no tienen otro rol, juegan y estudian, punto, no hay otro rol. Los hombres mantienen el hogar, los hombres no lavan los platos, los hombres no hacen la comida, los hombres salen afuera, trabajan para traer dinero a la casa. La mujer cuida a los niños, la mujer lava la ropa, la mujer limpia la casa. Esos han sido roles muy bien asignados hasta ahora en Occidente y se cumplían. Hoy en día estos roles ya no se cumplen de esa manera. Hay un cambio en la sociedad occidental. Ya las mujeres no están contentas con cumplir esos roles. La mujer también quiere, además, el que estudiaba antes era el hombre, no la mujer. La mujer no tenía derecho a estudiar. Pero ahora una mujer es profesional y una mujer profesional dice, si me caso en un lugar como América Latina, donde somos todos bastante estúpidos porque todavía estamos con ideas antiguas, ¿no? Si me caso, mi marido va a querer que él sea el que mande y yo la que obedezca, y él va a querer hacer esto y esto y esto, y yo voy a querer hacer las mismas cosas y él no va a querer, por lo tanto mejor no me caso. Entonces están apareciendo una gran cantidad de mujeres jóvenes en América Latina que no quieren casarse, porque no quieren repetir un modelo ya muy conocido en América Latina. Es más, algunas mujeres prefieren irse a Europa, a algún otro lugar, donde exista esta paridad de roles, este cambio en la mentalidad con respecto a los roles. Entonces hay mujeres que a lo mejor prefieren irse a Europa y se encuentran una pareja que sea una pareja que esté acostumbrada a esta paridad de roles, donde tanto el hombre como la mujer pueden cuidar a los niños, lavar los platos, hacer la casa, etcétera, etcétera. Este asunto es interesante entonces porque más allá de lo que ustedes pueden leer en Lindgren,
tengan en cuenta que esto tiene una dinámica temporal. Van cambiando los roles, van cambiando los roles, van cambiando los estatus. Hoy en día los jóvenes pretenden tener tanta importancia como los padres, ¿no? Y el joven se enfrenta al padre. Y el joven dice, papá, no tenés nada que enseñarme, yo más que vos. Y bueno, esto causa evidentemente problemas. Eh, por más que el chico tenga razón, pero nosotros decimos, tú eres joven, tienes que obedecer a tu papá, pero no lo puedo obedecer porque mi papá tiene ideas viejas. Entonces tendrás que irte de la casa, porque no es posible que tú, con las ideas que tienes de liberación, quieras todavía vivir a costa de tu papá, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los roles y los estatus en este sentido? Entonces, por eso en Estados Unidos muchos jóvenes se van de la casa, apenas terminan la secundaria, se van o a estudiar a otra parte donde ya viven en otro sitio, o se van a trabajar, a buscar algún trabajo, y se separan de la familia. Se separan de la familia porque se dan cuenta que hay un choque de roles, donde a partir de cierta edad el joven piensa que él tiene tanto derecho como el papá a tomar decisiones, a hablar, etcétera, etcétera. Y como el papá a lo mejor no está preparado para eso, prefiere que el hijo se vaya, para que no haya un choque de estatus y roles, ¿no es cierto? Entonces es mejor que el muchacho se vaya, que haga su vida, donde le tendrá que obedecer a sus profesores, pero ya no al papá. No habrá ese choque de rol con los adultos en el sentido de quién manda, quién hace las reglas. No obstante, en toda sociedad hay reglas, en toda sociedad hay una cultura que está hecha en base justamente a roles y estatus, a reglas específicas de cómo se comporta la persona en la sociedad. Pero es necesario estudiar bien este capítulo porque da para muchas interpretaciones. Ahora bien, ¿qué tanto pueden variar los roles y los estatus? ¿Pueden desaparecer? No. Pensar que podrían desaparecer los roles y los estatus sería como pensar que desaparece una sociedad organizada. ¿Se dan cuenta? La sociedad se organiza y tiende a hacer una estructura. Y en esa estructura, cada cual debe tener un lugar. El hombre, la mujer, los mayores, los menores, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier parte, y durante mucho tiempo todavía, van roles y estatus. No puede haber una confusión de roles y estatus. En esta confusión, nadie sabe quién es quién, nadie sabe quién educa a quién. No es posible eso. Entonces, siempre va a haber un mínimo de estatus y roles. Por eso el tema es importante, chicos. Porque si ustedes leen el tema así un poco a la rápida, parecería que no es un tema importante porque cae de suyo que, bueno, los papás son los papás, los hijos son los hijos. Parecía algo natural. No es natural por dos cosas. Primero, porque eh, política y geográficamente en diferentes lugares pueden haber diferentes costumbres. Y esas costumbres estructuran roles y estatus diferentes. Y por otra parte, especialmente en Occidente, hay la dinámica del tiempo, hay una evolución, donde de pronto los roles y los estatus se trabajan de manera diferente. En este momento, en Occidente, la mujer y el hombre tienen roles parecidos y tienen estatus parecidos. Entonces ya no es que el hombre tiene un estatus superior a la mujer y por lo tanto eso implica que el rol del hombre con un estatus superior es tal, tal, tal. Y los roles de la mujer con un estatus inferior es tal, tal, tal. Eso ya no existe. En Occidente esto se está variando muchísimo, está cambiando muchísimo. No en todos los países, pero sí en Occidente. Fíjense, por ejemplo, que en Oriente, en Japón, por ejemplo, Japón es una ciudad muy moderna, muy modernizada, o sea, incluso Japón es un país donde la riqueza material es tremenda, tremenda. Allí no es nada raro que la persona menos sospechosa, digamos, de ser rica,
pueda, pueda ir en helicóptero propio o en avión propio a algún lugar, digamos. Hay mucho dinero, hay mucho estatus social, pero las tradiciones no han cambiado tanto. Las tradiciones siguen de mucho respeto de los hijos por los padres, por ejemplo. Ese respeto no ha cambiado hasta el día de hoy. Los padres mayores merecen ser eh, bien tratados y cuidados por sus hijos. En China también, con características un poco diferentes por el sistema político que rige allá, pero los padres chinos se sienten orgullosos cuando envejecen y sus hijos pueden sostenerlos económicamente, vitalmente. En cambio, en Occidente todavía el padre se siente avergonzado si por su edad ya no puede trabajar, seguramente está jubilado, y sus hijos tienen que sostenerlo, sus hijos tienen que económicamente cubrir la vida del papá. El papá occidental se siente muy apenado y muy humillado por eso. En cambio, el papá chino se siente orgulloso de haber criado hijos que son capaces de sostener a su papá cuando su papá ya no da físicamente. Entonces, en este asunto es interesantísimo este tema porque se cruza, como les digo, con valores culturales, históricos, con movimientos diferentes de un lado a otro del mundo. Evidentemente, Occidente ha creado una dinámica que ya es imparable de cambios. Las sociedades como la sociedad china, la sociedad india, eh, tanto en la India, en la China y en los lugares intermedios, ahí, Singapur, etcétera, etcétera, allí los estatus tradicionales son rígidos. No hay demasiado cambio. En algunos de estos lugares sí ha habido cambio económico. Económicamente ellos se han occidentalizado y por lo tanto en muchos sentidos se han occidentalizado, pero culturalmente no. Culturalmente en muchos de estos lugares siguen pautas más o menos rígidas que se tenían 700 años atrás, 2000 años atrás, siguen con algunas pautas rígidas, pero dentro de una modernización en el sentido de la civilización occidental. Pero se manejan con ambos valores. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Qué pasa en Bolivia con respecto a los roles, a los estatus? ¿Todavía los padres tienen tanto poder como antes? No sé, habría que investigarlo. ¿Todavía los roles sociales se cumplen igual que antes? No sé, tal vez en las familias tradicionales campesinas existe todavía algo de la tradición de roles y estatus, pero habría que indagar ya en la ciudad si este asunto de los roles y los estatus no está cambiando. Yo creo que sí, yo creo que hay muchas parejas jóvenes que no aceptan esta división de roles y estatus antiguos, donde el hombre es más que la mujer, donde el hombre tiene estas obligaciones y estos derechos, y la mujer tales obligaciones y tales derechos. Por ejemplo, aún en Occidente, no estoy hablando de Oriente, estoy hablando de Occidente, aún en Occidente, durante mucho tiempo, el hombre, el esposo, tenía el derecho de hacer el amor con la esposa cuando él quiera. Y la esposa tenía la obligación de hacer el amor con el esposo cuando él quiera. Es decir, el sexo era optativo para el hombre y era obligatorio para la mujer. Y esto hasta no hace mucho tiempo, hasta no hace mucho tiempo. 50 años atrás el asunto se mantenía como yo les digo. Pero esto ya está cambiando, obviamente.
la mujer quiere considerarse con los mismos derechos sexuales que el hombre. Por supuesto, la mujer dice, bueno, si yo tengo ganas de hacer el amor, quiero que mi esposo me haga el amor, quiero tener sexo. Y ustedes dirán, bueno, pero si el hombre ese rato no puede, es que tiene que poder. Y si no puede, qué pena, pues, qué pena. Pero ¿qué significa eso? Qué pena. Cuidado, que aquí se pueden plantear cosas muy fregadas. ¿Mm? Si el hombre sexualmente necesita estar excitado para poder tener sexo, estar excitado implica la erección del pene para que él pueda penetrar a la mujer. La mujer dice, no, pero yo tengo derecho a tener sexo. Así que si mi esposo no puede hacerlo, porque en ese momento no está excitado, no hay erección del pene, pero él puede hacer otras cosas. Y yo le voy a explicar qué es lo que quiero que haga, y lo tiene que hacer, porque esa noche yo tengo ganas de hacer el amor. Y de pronto se están dando una serie de posibilidades que antes no habían. Por supuesto, el sexo consentido entre diferentes parejas, todo esto son nuevas normas que se están puliendo, se están haciendo en la sociedad occidental, normas que en algunos casos vienen desde hace muchos años atrás. No les estoy hablando de algo que está comenzando, les estoy hablando de algo que hace más de 40 años que ya se viene produciendo. Pero los cambios de roles y estatus con el tiempo, las esculturas, en las diferentes posibilidades, es algo que ustedes tienen que ir agregando al libro, porque el libro de Lindgren es un libro de hace muchos años atrás y que yo se los doy porque el esquema de trabajo de Lindgren me parece interesante, pero Lindgren ya es muy antiguo con respecto a lo que yo necesito que ustedes sepan. Entonces, ustedes van a tener que buscar justamente en este capítulo, que es muy bonito sobre roles y estatus, ahí ustedes tienen que buscar por su cuenta, chicos, tienen que ser creativos, ¿sí? Tienen que ser creativos, y buscar en internet qué cosas nuevas hay sobre este asunto de roles y estatus. Aún en Occidente, aún en Bolivia, o sea, ¿cómo hay estos roles y estatus? ¿Cómo se crean? Charlen con amigos de ustedes, charlen con gente mayor, y a ver cómo se sostiene este asunto, ¿no es cierto? Porque ya no es igual que antes, obviamente.